Buen día y bendiciones de Dios nuestro Padre para todos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro grupo de estudio, Profecía y Doctrinas de la Verdad Presente. Hoy estamos una vez más con ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad para compartir el estudio de esta semana de Daniel, de este día de hoy jueves. Hoy jueves 13 de febrero del 2020. Para comenzar, comencemos con una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos bendiga. Una vez más, Padre, estamos delante de ti para suplicar tu dirección y tu guía, para que tú perdones nuestros pecados y culpas que hemos cometido en el día de ayer, la noche y aún en lo que va de día. Si hemos ofendido a alguien, si hemos ofendido a ti, Señor, te pedimos que nos perdones. Y especialmente ahora que nos des tu palabra, nos des entendimiento de tu palabra para poder ser santificados por la obediencia a tu verdad. Gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos aquí ahora sí, del foso de los leones al palacio. La lección número 9, Daniel capítulo 6, parte segunda. Y habíamos esta segunda parte del estudio donde vamos a complementar lo que estudiamos el día martes, cuando estudiamos el hecho cuando Daniel fue enviado al foso de los leones por las maquinaciones de sus enemigos que querían su puesto y por supuesto idearon una ley. Persuadieron a Darío, quien se dejó seducir por el espíritu del anticristo y se erigió a sí mismo sobre todo Dios. Durante 30 días nadie podía orar a otro Dios si no fuese a él, y en ese sentido él se dejó seducir, hizo una ley que no se podía cambiar, y cuando Daniel, como siempre lo hacía, fue a orar, entonces fue llevado al castigo que era el foso de los leones. Darío se dio cuenta de la estrategia de los enemigos, pero ya no podía hacer nada, porque la ley de Media y Persa no se puede revocar. Y ahí hemos concluido en el versículo 18, donde dice que el rey, después que lo lanzó al foso, se fue a su palacio, se acostó en ayuno, no instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver cómo fue el desenlace de esta historia. Dice el versículo 19: el rey, por tanto, se levantó muy de mañana y muy aprisa fue al foso de los leones. Vemos el espíritu aquí de Darío, el verdadero espíritu de Darío. Ya no bajo la seducción de la lisonja. Ahora él tiene el espíritu correcto de darse cuenta que no había hecho nada y que había sido un error lo que él había promulgado, pero ya no lo podía cambiar. Y así a veces nosotros nos encontramos con que muchas de nuestras decisiones no las podemos cambiar. Por eso es que es bueno siempre pensar antes de actuar, pensar muy bien y muchas veces antes de tomar una decisión, sobre todo si estas decisiones que vamos a tomar son tan trascendentes que pueden involucrar la vida de otras personas. Versículo 20 dice: llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel, pero con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es la pregunta que le hace entonces aquí el rey. Con voz triste porque todavía en su falta de conocimiento del Dios verdadero, este rey pensaba, que no había suficiente poder en el Dios de Daniel. Por eso es la pregunta: ¿habrá podido librarte tu Dios de los leones? O sea que hasta ese punto todavía Darío no conocía el poder de Dios, no conocía que los leones son simples criaturas de Dios, que Dios los puede mantener en su control, que si Dios los creó y les da la vida, con mucha más razón Dios puede controlarlos. Pero esto justamente es el problema del ser humano, la falta de conocimiento del carácter de Dios y del poder de Dios. Así que lanza Darío la pregunta con aquella angustia y con tristeza. Y dice el versículo 21: entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. ¡Qué hermoso! Me imagino la gozo, la alegría de este rey que no había podido dormir, que no había podido comer, que no había podido alegrarse con sus músicas. Escuchar la voz de Daniel. Y Daniel no se queda allí con saludarlo y decirle estoy vivo, sino le dice: el Dios mío, el que tú mencionaste, envió su ángel
Ahí está, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Esto es exactamente lo mismo que pasó cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Dios no evitó que fuesen a la prueba, que fuesen a la angustia, que fuesen al problema. Sin embargo, tanto en el horno de fuego como en el foso de los leones, Dios estuvo presente por medio de su Hijo Jesucristo. Allá dice que era el Hijo de los dioses. Aquí Daniel lo identifica como su ángel. Su ángel. Seguramente se refiere al ángel de Jehová. A ese mismo ángel de Jehová que vio la madre de Sansón. El mismo que vio Gedeón. En este caso vino el ángel de Jehová a cerrar la boca de los leones. Y esto es inclusive simbólico, porque los leones, saben ustedes que en la Biblia se simboliza al león, o se simboliza al diablo como el león, dice como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y justamente aquí estaban los leones para devorar. Pero ese león, por muy poderoso que fuera, no era más poderoso que el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová vino a librar la batalla por Daniel. ¿Pero por qué? Porque Daniel fue fiel a Dios. Fiel a Dios hasta las últimas consecuencias. No permitió que ningún poder terrenal, ni estatal, ni gubernamental, se impusiera sobre él. ¿Para qué? Para cambiar su adoración al Dios verdadero. Para dejar de orar a Dios, como lo hacía 3 veces al día con cara viendo hacia Jerusalén. Y decíamos en aquella oportunidad que nosotros muchas veces sí flaqueamos, sí nos debilitamos y sí sucumbimos al poder del Estado, cuando el Estado nos exige hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó, cuando le preguntaron acerca de la moneda y del impuesto, Jesús nos enseñó que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos dar a César lo que es de César y a Dios también darle lo que es de Dios. Y de esa forma Jesucristo nos enseñó que tenemos deberes para con Dios y deberes para con el prójimo, para con el Estado. Pero también nos enseñó de forma muy clara en esa misma frase que a César no se le puede dar lo que no es de César. ¿Y qué es lo que no es de César? César aquí representa al Estado, al rey, al poder político. ¿Qué es lo que no se le puede dar a César? No se le puede dar lo que le pertenece a Dios. Dad a César lo que es de César, pero dadle a Dios lo que es de Dios. No le puedes dar a Dios lo que es de César. Y mucho menos darle a César lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra oración. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra adoración. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra alabanza. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestro más profundo servicio. Eso no le pertenece a César. Y aquí Darío, que simboliza a César, a un poder político, el rey, le pide a Daniel y a todos sus reinos, obvio, engañado y seducido por la lisonja, pero le pide la oración, que nadie pueda orar a otro Dios sino él. Este rey, en ese acto, en esa ley, se convierte en un anticristo. Se convierte en aquel usurpador de lo que le pertenece solamente a Dios. Eso es lo que hace. Ahora bien, ¿qué dice aquí el versículo 22? El versículo 22 dice: envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal. Porque delante de él, delante de Dios, se halló en mí justicia, dice. Se halló en mí justicia. Se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada que sea malo. Yo no he hecho lo que no debiese, según
las palabras del rey. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tanto el rey como Dios sabían que Daniel no había hecho nada malo. Y por eso Dios protegió a Daniel. Porque Daniel había sido justo. Dice el versículo 23, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Ahí está, mis hermanos, la diferencia entre la fe y la no fe. Por la fe taparon bocas de leones, dice Hebreos capítulo 11. Y ese es Daniel, quien por la fe se mantuvo fiel, y Dios envió a su ángel, el ángel de Jehová, quien tapó la boca de los leones. Y demostró que Él es poderoso, más que poderoso, para librar a sus siervos que son fieles, a los que están en justicia y en fe, o los que están en la justicia que es por la fe. Ahora, mis hermanos, esto nos muestra que al final de la prueba, Dios no solamente protege en la prueba, sino que finalmente la prueba no es eterna. La prueba termina, y terminó la prueba, y Daniel fue sacado del foso de los leones. Daniel fue sacado del lugar donde están los demonios, porque acuérdense que los leones simbolizan al diablo. Y esto es en pequeño la historia profética, lo que va a pasar. El pueblo de Dios llegará un momento en que los reyes de la tierra, como simbolizados por Darío, lisonjeados por los espíritus malignos y por los hombres impíos, harán leyes. Sí, señor, harán leyes contra la libertad religiosa. Y ya estamos entrando en ese tiempo. Estamos ya a la vuelta de la esquina del fin del mundo. Los gobiernos del mundo se están uniendo. Al presente, lo que los está uniendo es el propósito de, entre comillas, salvar la Tierra por el calentamiento global. Y hay una agenda establecida para el 2020, para este mismo año. De hecho, el 14 de mayo, es decir, dentro de exactamente 3 meses, hoy es 13 de febrero, a mayo son 3 meses, de aquí a 3 meses exactos, se ha lanzado un pacto educativo global para aglutinar todas las naciones bajo una misma estructura educativa y educar ¿a quién? A los niños, a la nueva generación, a que tengan una forma establecida de vida. ¿Y cuál es la forma? La Agenda 2030. La agenda de la ONU, la agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y harán leyes para imponer esta. ¿Por qué? Porque si usted lee los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay puntos allí que son abiertamente contrarios a la ley de Dios, que ningún cristiano verdadero bíblico puede apoyar. Y nos vamos a ver, así como Daniel, en un punto, en una encrucijada donde vamos a tener que tomar la decisión de si seguimos siendo cristianos bíblicos o seremos cristianos ecuménicos. Porque sí, porque en la agenda está contemplada el ecumenismo. Cuando habla de la paz y de la unidad, está allí el ecumenismo. Por eso que vemos a las principales religiones del mundo haciendo grandes esfuerzos de reuniones ecuménicas. ¿Para qué? Para que todas las religiones se unan por la paz. Ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero el Señor en su palabra me ha dicho: no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Y en Apocalipsis 18 me dice: salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios no puede unirse a ese ecumenismo. Por lo cual vamos a ser como Daniel, lanzados en el foso de los leones para ser destruidos. Pero si somos fieles como Daniel lo fue, fieles hasta el fin, Dios enviará a su ángel. El ángel de Jehová vendrá a estar con nosotros. El Hijo de los dioses vendrá a estar con nosotros, a padecer con nosotros nuestras pruebas y sostenernos para que ningún fuego nos dañe y ningún león nos devore. Y llegará el momento en que, pasada la fecha, entonces Dios nos sacará, como sacó a Daniel, del foso. Pero no terminará allí la historia, porque la historia tampoco terminó aquí. En Daniel capítulo 6, versículo 24, ahora viene la venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. Dice: mandó el rey
Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Aquellos que habían armado todo este plan diabólico y macabro fueron traídos y fueron ellos echados en el foso de los leones. Y no solamente ellos, dice ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Por qué? Porque el pecado, existe algo en la Biblia y no nos cansaremos de recalcarlo, algo que se llama pecado corporativo. Las consecuencias de nuestro pecado las sufrimos no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestras esposas. Lo vemos en Génesis, cuando Adán pecó, fue Adán quien pecó. Pero nosotros hasta hoy cargamos con las consecuencias del pecado de Adán, de ese pecado original que nosotros no cometimos, pero cargamos con las consecuencias. De igual forma lo vemos aquí. Fueron ellos lanzados. ¿Y qué pasó? No hubo ángel. No hubo ángel de Jehová que protegiera a estos impíos. Aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Ese será el destino final de los enemigos del pueblo de Dios, de aquellos que están ahora mismo confabulándose para establecer leyes que opriman al pueblo de Dios, que opriman, leyes que impongan una única religión ecuménica, una única adoración. ¿A quién? Al Dios de Babilonia. Averigüe usted quién es el Dios de Babilonia, de la Babilonia moderna. ¿Quién es el Mausín? El Mausín de Babilonia. Lo vamos a estudiar cuando estudiemos Daniel capítulo 11. Vamos a estudiar el Mausín, porque en Daniel capítulo 11 habla, el Dios que no conocieron vuestros padres, este poder los honraría con oro y plata y lo exaltaría sobre todo Dios. ¿Cuál será ese Dios Mausín que todos en la religión de Babilonia lo adoran? Ya lo veremos. ¿Qué va a pasar? Bueno, después que fueron quebrantados, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y esto apunta hacia la liberación final, apunta hacia la nueva tierra, paso sea multiplicada. De parte de mí es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin. Fíjense que está apuntando hacia el fin, hacia los 1000 años y más allá, hacia el nuevo reino. Y está diciendo que el reino de Dios será eterno. Y el poder de Dios dice que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Ahí está la historia en micro. En la historia de Daniel, tipología de los eventos finales. Y aún hasta más allá. Aquí, la prosperidad eterna que tendremos en Cristo Jesús y en su reino eterno. Mis hermanos, esperamos que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes y los ayude a comprender que solamente si tenemos la fe, una fe como la de Daniel, seremos justificados por la fe y librados por la fe y bendecidos por la fe. Y todos los que se oponen a la verdad y al mensaje y quieren imponernos, llevarán su merecido. No por nosotros, sino que el mismo Dios usará a sus mismos leones, a sus mismos demonios para que se destruyan unos con otros. Que Dios les bendiga y hasta mañana. Hasta mañana, no, hasta la semana que viene. Bendiciones.